Seamos honestos. Todos nos consideramos sinceros, pero ¿es esto cierto? Vivimos bajo unas imposibles expectativas instagrameras que nos hacen sucumbir a escondernos detrás de filtros. No solo en nuestras caras, también en lo que mostramos de nuestras vidas. A veces lo más difícil es ser honesto con uno mismo, ya sea por inseguridad o porque es más cómodo no exponerse a la introspección. Tirarme mucho tiempo editando la cara, no paso, es que me da pereza. Y además, ¿para qué? Si yo no llevo ni maquillaje en mi día a día, me da igual. Tienes que ponerte pues, una foto en el ascensor sin más, pues puedes poner esa, pero yo creo que al final todos buscamos sacar pues, ¿no? Tu mejor versión. Y no tienes que sentirte avergonzado ni tener ningún tipo de prejuicio por eso, porque no. Al final aquí todos somos un tanto narcisistas y yo creo que también es necesario. Sí, voy a subir una foto a las redes sociales, a Badoo, por ejemplo, pues no me voy a hacer la foto el día que tenga el grano, me lo voy a hacer la foto el día que no lo tenga. Sobre todo en las fotos que subo a las redes sociales las intento subir sin maquillaje para cuando quede con esa persona que no me diga, güey, qué sorpresa me he llevado, ¿no? Esta chica con o sin maquillaje. Porque a mí me ha pasado eso de quedar con una persona, con chicos, de la foto que dice, wow, y luego verlo en persona y dices, bueno, o que se acabe esta cerveza o me voy corriendo, ¿sabes? Porque esta no es con la persona que había quedado, o sea... No, totalmente. O sea, hay gente que en redes sociales parece que engaña un montón, sobre todo en páginas de contactos, o sea, es que te quedas con una cara, es lo que dices tú. O sea, llega un momento en el que quedas con esa persona y ya no sabes ni siquiera si es un catfish, porque dices, espérate, o igual es que la foto era de hace 6 años. Lo que buscas es eso, ¿no? Quedar con la persona con la que has visto, para mejor, para peor, para más guapo, para más feo, pero yo quiero quedar con la persona que estoy viendo, no con una persona completamente diferente a la imagen que yo me he hecho, ¿no? De su cara, cuerpo, voz. Tengo mis truquitos porque al final no solo el filtro, sino la pose, cómo pones la cara, uno sabe cómo sale mejor en la foto. Entonces creo que no es un filtro, pero saber también tomarte la foto. Porque yo luego me veo y no me siento yo, o sea, no me veo a mí, sino que veo una versión de mí. Entonces como que pierdo un poco de identidad si me retoco mucho. Yo siempre edito, la verdad es que sí. Yo los descarto, o sea, te dan ya una... ¿No? O sea, ya dices, esta persona es un poco infantil, por decirlo así, o que a lo mejor también se quieren hacerle gracioso, pero yo no lo entiendo, sinceramente. Igual es que tienen inseguridad y se ven feos y dicen, mira qué guapo estoy con el filtro de perra, ¿sabes? En plan... Con las orejas. Sí, no sé. O sea, yo creo que ese es el plan, ¿sabes? No es rollo, mira qué gracioso. Es rollo, mira qué guapo estoy con el filtro de gatito. Es que a mí no se me ocurriría nunca subirlo. Yo, por ejemplo, me encuentro con que la primera imagen que veo de una persona me falta la mitad de la cara porque se está poniendo un filtro de Snapchat, digo, chiqui, ¿cuál es el problema? Yo pienso algo parecido porque al final la primera imagen que te sale es como tu carta de presentación, soy este. Y si lo primero que tienes que darme es eso, es como, ¿qué escondes? ¿Qué te pasa? A ver, si es una foto de 5 que subes y la última dices, claro, bueno... Pero la primera no. Si es la primera, ya... enseguida descarto. Creo que estoy bastante... Bueno, yo creo que la gente que haga lo que quiera, honestamente. O sea, creo que es libre, ¿no? La gente hace lo que quiera, pero somos millennials, ¿no? Pues jugamos con que nos gusta como estética, tal. También yo digo que es que yo no filtro. Yo he pasado fotos con la cara lavada y siendo yo mismo totalmente, sin ningún tipo de filtro ni nada, y aquí estoy, no pasa nada. Todo bien, pero sí que es verdad que al final yo creo que cuando estás dentro de una app y tú subes pues, la foto que quieras, yo creo que también está muy ligada a las intenciones que tú tengas dentro de esa app. O sea, por ejemplo, hay gente que en la biografía no pone nada. Tiene que ser muy guapo para... Yo doy información básica que a lo mejor necesiten saber y doy como puntillitas para saber que, pues mira, este tema me interesa, pero no te voy a indagar más. En plan, si me interesas, quedo contigo otro día y ya hablamos de eso, ¿sabes? Pues a ti te encanta irte de fiesta, pues poner fotos que te vayas de fiesta para que la gente sea más afín de ti. A mí, que yo ya no me voy tanto de fiesta, pues no sé, me gusta poner más fotos mías de cuando me voy a pasar un día al bosque o me voy a pasar un día a la playa, porque es lo que me gusta ahora, ¿no? He pasado de la fiesta a los días de playa y montaña. Entonces pues, pongo fotos de cerveza porque me encanta quedar con la gente para echarme una cervecita en un parque, en una playa. No sé, tú intentas poner fotos a los acordes o a lo que tú quieras que ir buscando. Por ejemplo, hay chicas que dicen, menos de un 80 abstenerse. Y yo, joder, chica. Cuando es un chico muy alto, lo ponen enseguida, como soy alto, soy alto. Y las chicas que también son altas a lo mejor lo ponen, mido tanto, los bajitos no. Pero me parece un criterio tan superficial, incluso más que la imagen. Y a mí no me interesa, o sea, me da igual. A mí sí, yo mido 1,71. La media está, como tú que estabas diciendo antes, 1,65, por ahí está la media. Yo no me apetece, solo viendo fotos, quedar con alguien que mida 1,60. ¿Por qué no? No me atrae. O sea, tener que estar mirando así a alguien, o sea, ya es como raro, ¿sabes? Rocío, y si por ejemplo conocieras a alguien en la... Estás que no puedes más, que lo quieres conocer y de repente llega y no es tan alto... Cuando veo que alguien me interesa, luego te preguntaría, ¿cuánto mides? ¿Sabes? ¿Lo preguntas? Lo pregunto. Me parece muy importante. No, Si es muy alto, por ejemplo,
también me da como un poco, o sea, no me da respeto, pero tampoco me apetece, Vamos a una cuestión práctica. no práctica, sino que no me atraen. porque, ¿Nunca has no estado sé, con una persona más bajita que tú? Jamás. ¿Cuánto mides? 1,78. Yo 1,80. A ver, a mí, sinceramente, yo he conseguido tener un buen amor propio y me la suda. Pero, coño, digo, fue superficial, fuera. Y mejor fuera porque me estoy quitando de encima a alguien superficial. Cuando yo tenía 20 años, a mí si me entraba por el ojo y me parecía un hombre que yo decía, madre mía, pues me daba igual lo listo o lo tonto que fuese, porque yo decía, lo que te voy a decir, cállate y ya me lo que me tengas que hacer. Pero a día de hoy, pues yo digo, pues no, puede ser ya el Leonardo DiCaprio, me puede hacer aquí el Kama Sutra chino, japonés, italiano, que no. Si yo no puedo mantener una conversación contigo, luego ese feeling no lo voy a tener en la cama. Espera, este cliché de mujer se fija solo en músculos, o sea, los músculos me espantan. Claro, no, si no son los músculos, es en plan, es la altura. En plan, en una discoteca yo voy con un grupo de amigos. Yo soy el más bajito de todos, porque claro, o sea, va por ejemplo Alex, que es alto, que está fuerte, tal, no sé qué, y voy yo, y es que a primera vista sabes que directamente a quien vas a mirar es a él. Y por ejemplo, sí que me ha pasado que de hablar con gente por redes sociales en las que salen fotos y de no decir la altura, me ha pasado de que a veces me han preguntado por la altura y a veces he tenido que decir yo la altura antes de conocer a esa persona, simplemente porque sé los prejuicios que hay cuando alguien es como más bajito, y cuando yo veo que alguien tiene pinta de ser alto siempre digo, te aviso, porque yo en fotos parezco más alto. Te lo han de que dicho, soy. ¿verdad? Cuando te A mí me lo conocen han parecías dicho. más alto. Sí, me lo han dicho y me han puesto cara de decepción, lo cual sinceramente es una putada muy grande porque además te baja la autoestima. Entonces esas cosas hay que tenerlas muy mediditas. El ser bajito, el ser alto, es lo mismo que si te llaman gordo, que si te llaman flaco. O sea, es una característica física, solo que encima la altura no la eliges. Dios mío, esto es muy heavy. O sea, yo no sabía que esto existía. Sí, o sea, genera Como una cosa, porque a mí me da igual. Depende de lo que estéis buscando. Si esa persona solo lo quieres para una noche, te dé un poquito igual cómo piense o cómo opine. O no, depende de los pensamientos que tengas. Yo soy sapiosexual. A mí si no me entras aquí, no me entras aquí. Sapiosexual. Lo cual quiere decir que a mí me decían que yo follaba mentes. Lo cual quiere decir que a mí me tienes que entrar por la cabeza. O sea, a mí me gusta tu cabeza mucho más que tu físico. Entonces, si a mí tu cabeza no me pone, es que ni una noche, ni dos, ni tres. Me tienes que caer bien, eso es importante, pero también tiene que haber como una conexión, y eso no es algo que tú dices, sino que lo notas. La conexión o sea, tú es notas la necesaria. conexión. Como que no tienes que dar muchas explicaciones para que os entendáis lo que estáis haciendo. Y luego se traduce a algo físico, por supuesto, cuando llega la Si yo parte quiero física. un encuentro casual, puedo tolerar X cosa que no comparta, pero Yo me reitero, que a lo mejor no me gusta mucho físicamente, pero mentalmente me flipa. Pues, y no tiene por ser mi mejor amigo ni tengo que volver a quedar. Pero es que a mí no me pone, o sea, se me baja. O sea, ¿sabes cómo? Pero no solo, me pasa con chicos y con chicas, igual. O sea, si no me entras por la cabeza, no me entras por la vagina. Es que no me entra. Es una buena filosofía.